Es algo normal, pero sí, la verdad que una de las cosas que más les choca a la gente es ver que alguien que se dedica profesionalmente al audiovisual es daltónico y ha conseguido, digamos, averiguarse la manera de trabajar, o sea, de forma completamente independiente. Bienvenido a la Sala del Colorista. Soy David Taranilla, colorista visual, y hoy tenemos un invitado muy especial. En este tercer episodio vamos a entrevistar a Necodificador. Pero antes, puedes escucharnos tanto en iVoox, Spotify o iTunes. Te dejo el enlace en la descripción. Si quieres que siga subiendo el contenido a YouTube, no dejes de suscribirte y darle al like. Hoy os traigo a un invitado muy especial, Carlos Ramírez, más conocido como Necodificador. Es un retocador de fotografía y fotocomposición que además explica todos sus secretos en YouTube, pero su característica más especial y por lo que ha sido invitado a este podcast es que hace todo esto siendo daltónico. Pero dejemos que él nos cuente más sobre este aspecto. Bienvenido, Neco, a la Sala del Colorista. Muy buena. Vaya presentación. Para quien no te conozca, ¿quién es Neco y qué es lo que haces? Pues, a ver, definirme un poco complicado porque hago muchas cosas y, bueno, según quien me haya conocido en qué parte del tiempo de mi vida, pues sabrá, bueno, o me asociará a fotógrafo, otro me asociará a bailarín, a mago, a compositor de efectos o artista 3D. Así que soy un poco un cajón desastre donde he metido un montón de cosas a lo largo de mi vida. Así que un poco esa sería la definición, la verdad. ¿Quieres que te cuente más cosas o...? Pues sí, cuéntame un poquito cuál es tu característica más interesante, ¿no? Que haces todo eso siendo daltónico. Ah, bueno, eso sí. Yo es que lo tengo ya completamente normalizado, entonces para mí es algo normal. Pero sí, la verdad que una de las cosas que más les choca a la gente es ver que alguien que se dedica profesionalmente al audiovisual es daltónico y ha conseguido, digamos, averiguarse la manera de trabajar, o sea, de forma completamente independiente, intentando no necesitar la ayuda de nadie o la guía de nadie, que siempre al final me hace falta a veces, pero se ha conseguido con el tiempo desarrollar ciertas técnicas que me permiten trabajar, digamos, a la altura de cualquier otro profesional. Claro, has tenido que superarlo en técnica para poder asemejarte o quitar la carencia que tienes de genética. Y esto me viene genial para la segunda pregunta. ¿Cómo ve los colores un daltónico y qué clase de daltonismo tienes? Porque por lo que he estado viendo hay varios tipos de daltonismos, unos más pronunciados, otros menos. Bueno, hay dos tipos de daltonismos principales, que uno son los que, digamos que son aquellos que tienen ceguera, algún color, y luego está otro tipo de daltonismo que son los que tienen, bueno, no sé si sabes cómo funciona o por si la gente no lo sabe, dentro del ojo, de la retina, hay dos tipos de células. Una de ellas son los conos, que son las que ven en blanco y negro, y son las responsables de ver la luminosidad de la escena. Y son las más potentes de todas. Pero luego están los conos, que son sensibles a tres tipos de color, al rojo, al verde y al azul, exactamente igual que el sistema RGB de las pantallas. Entonces, hay gente que es ciega a alguno de esos colores, o a dos o a tres, ya dependiendo del grado de daltonismo que tenga. Pero luego estamos otros que lo que tenemos son anomalías dentro del espectro de longitud de onda que recoge cada uno de esos colores. Entonces, en mi caso, por ejemplo, los conos que recoge la luz del verde están desplazados hacia la longitud de onda del rojo. Entonces, cuando yo veo un color que tú verías como rojo únicamente, a mí digamos que la señal me entra por dos canales diferentes. Entonces cortocircuita y mi cerebro ve los dos colores al mismo tiempo. Puede ver rojo y verde un mismo objeto, con todas las tonalidades que hay en medio. Entonces, claro, eso es lo que me permite, o sea, eso es lo que provoca que yo confunda los colores. No es que no vea los colores, es que yo puedo ver una piel de Hulk, verla normal, la puedo ver roja. No, sobre todo es una putada porque al final el ser humano es más sensible al color verde. Entonces prácticamente sí, es nuestro color por defecto, ¿no? Que esto viene genéticamente por el hecho de huir de los venenos, de cosas que son verdes, ¿no? De cuando éramos monos prácticamente. Distinguir en la sabana africana, bueno, la sabana o en la selva o lo que sea, pues distinguir los distintos peligros. Por eso la rejilla de Bayer de los sensores tiene más verde por eso, precisamente. Entonces, claro, es una putada realmente el trabajar así, porque ya extrapolándolo justamente a lo que es la comunicación audiovisual o cualquier tipo de tratamiento de este tipo, todo está adaptado a cómo ve nuestro ojo, o se intenta adaptar. Entonces es ir como a contracorriente. Sí, básicamente
pues no sé, como si un ciego quisiese pilotar un avión. Un poco, ¿no? Que al final tienes que construirte un bastón muy largo para saber por dónde va. Claro, y ahí es donde vamos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué técnicas utilizas para compensar ese defecto? Al final, al ver tu trabajo, muchas veces todos sabemos que al final siempre recurres a amigos para el toque final, ¿no? De las pieles sobre todo, ¿no? Pero, ¿cómo compensas ese defecto a la hora de retocar? Porque realmente tú ves una imagen tuya retocada y podría ser perfectamente no daltónico, por decirlo de alguna manera. Bueno, obviamente el workflow tiene varios procesos. O sea, lo principal es tener un workflow de gestión de color en condiciones. A mí, por ejemplo, el tema de tener los monitores calibrados, a mí realmente me da igual. O sea, porque no me afecta. Porque, vamos, yo, aunque tenga el monitor calibrado, yo lo voy a ver como si estuviese mal calibrado. O sea que el problema va a seguir ahí. Pero, por ejemplo, a la hora de captar la luz, hacer balance de blanco, si es un trabajo lo suficientemente serio, pues obviamente siempre tiro con cartas de color. Básicamente intento automatizar lo máximo posible que el color esté bien desde cámara y que, bueno, los sistemas que tenemos hoy en día de medición de color y ese tipo de cosas, que me hagan todo el trabajo posible para que yo no tenga que estar juzgando si ese color es correcto o no. Entonces, lo principal es tener, obviamente, un color base que sea el correcto o el real de la escena. Luego está la parte creativa, que ahí es la jodida. Porque aunque yo sepa con mis técnicas llevarme el color a ciertos puntos concretos, el problema es que esos puntos concretos a lo mejor no es el más adecuado o el más agradable a la vista. Es decir, que yo te ponga la piel correcta en una foto no quiere decir que sea la piel que a ti te gustaría ver en ese ambiente. No sé si me explico. Sí, claro, al final es justamente el mayor problema que tenemos los coloristas a la hora de tocar pieles, porque el fondo te cambia totalmente la perspectiva de la piel. Puedes tener una piel perfecta en el vectorscopio de la línea que te pone ahí el vectorscopio, que es la piel perfecta, ¿qué tal? Y tú la ves verde radiactiva, porque el fondo es de otro color, contrasta, entonces es muy jodido lo que hace realmente. Claro, hay dominantes en la escena. Por eso digo que muchas veces lo que hace la gente, que para mí sería genial si pudiese hacerlo, ¿no? El tener la imagen más parecida a lo que tú quieres ya directamente en cámara. El problema es que si yo trabajo con dominantes directamente en cámara, básicamente me estoy haciendo la zancadilla. Entonces yo siempre necesito la imagen lo más neutra posible, que no haya dominante de color, que no contamine el ambiente, la piel y ese tipo de cosas. Y luego hacer eso de manera, bueno, en postproducción. Pero claro, sabiendo de dónde parto. Si yo sé que parto de un color neutro, yo sé que puedo añadir amarillo hasta cierto punto. Ya por los años de ensayo-error. Pero si parto de un fondo amarillo, ahí es donde la tengo, ahí es donde la lío. Porque no sé de qué punto parto. Claro, es normal, tío. Al final el tratamiento del color, aunque tienes todas esas herramientas para potenciarlo, pero al final son los ojos los que realmente te ayudan a seguir por un camino u otro. Pero realmente esa carencia te ha hecho resaltar muchas de tus otras cualidades, ¿no? Eres más sensible, por ejemplo, a la luminancia, ¿verdad? Sí. Bueno, yo y todos los daltónicos. O sea, precisamente igual que un ciego se hace más sensible a los olores, se hace más sensible al sonido, los daltónicos no somos mucho más sensibles al contraste. Entonces, para mí, bueno, por ejemplo, el color me da muchos problemas a la hora de trabajar y ahí he tenido que hacerme mis técnicas y demás, sobre todo especialmente en fotomontaje, cuando tienes que integrar una imagen en otra y tienes que compensar las dominantes y los colores en los negros y los blancos y todo esto. Pero, sin embargo, cuando tienes que equilibrar la luminosidad de una escena o tienes que retocar algo para acentuar el contraste y las luces y este tipo de cosas, ahí ese es mi punto fuerte. O sea, yo ahí lo veo al momento. Incluso a la hora de componer una cámara, o sea, eso se nota. Y si ves mis fotos, siempre tienen un contraste bastante característico. Y el trabajo de luces, siempre intento buscar un volumen especial. O sea, no suelen ser muy planas, la verdad. Diría que es como justo el sin pasarte de contraste. Es decir, es como que está ahí en un limbo en el cual si te pasaras un poquito más, como que quedaría muy extraño, pero haces que parezca muy natural a la vez que queda ese contraste. Sí, se nota que es un resalte de postproducción. O sea, a lo mejor no es natural, pero no molesta, creo. Exacto, justo. Esas son las palabras. Ahí está mi perro dando guerra. Esta es la pregunta obligada que hago a todos mis invitados, que es, ¿qué es para ti un colorista? Uf.
Un colorista realmente, para mí, debería estar como en una tríada entre el director de fotografía, el director y él, ¿no? Exacto. Como un triángulo amoroso en el que el colorista va a poner, desde el punto de vista de la postproducción, a ver dónde se puede llevar lo que ha hecho el director de fotografía y lo que quiere el director en función de todo, aportando su criterio profesional del conocimiento del color. Claro, un conocimiento que a lo mejor también debe tener el director de fotografía. Lo que pasa es que un colorista, Sí, para pero mí, yo creo que está mezclado entre la parte técnica de cómo llevarse eso en postproducción y al mismo tiempo, obviamente, un conocimiento profesional específico y especializado en el color. sí, por ejemplo, mismamente el otro día lo hablaba con un realizador. Él comentaba que justamente ahora mismo el hecho del colorista es muy importante porque son los ojos nuevos que ven un proyecto y que tiene criterio y gusto a la hora de llevar el color. Entonces no está tan viciado como el director de fotografía o como el propio director de a lo que quiere la escena, aunque ellos lo tengan claro y por dónde van a ir. Pero no veo que eso no sea algo que pueda tener, por ejemplo, un director de fotografía Nobel nuevo, que esté ahora entrando, ¿sabes? Que puede tener esos conocimientos. Lo que yo le veo de especial al colorista es ese bagaje en postproducción. O sea, igual que ahora, por ejemplo, los artistas de efectos visuales cada vez están más presentes en el rodaje. Obviamente, a lo mejor un director de fotografía, o un director, o el director de arte, todos estos pueden decir, vale, pues en esta escena queremos que esta persona entre por la ventana rompiendo todo, hay una explosión y va a estar volando y dices, vale, tú solo puedes rodar teniendo todo eso en cuenta. Pero seguramente si tú tienes al especialista de efectos visuales en el rodaje, lo mismo te dice, pues mira, es que si quitamos todo esto, ponemos un croma y hacemos no sé cuánto, es decir, tienen en mente, digamos, otros procesos que son más favorables a la postproducción y que a lo mejor van a dar un mejor resultado final que con técnicas o procesos más tradicionales que se han estado haciendo en el cine durante un montón de años. Entonces creo que hoy en día el colorista, aparte del tratamiento profesional y el conocimiento profundo que tiene del color, conoce los caminos, o sea, los mejores caminos para llegar a eso en postproducción. Sí, claro, al final tiene que ser una persona técnica, que sepa la técnica, Es. pero también tiene que ser artística. Por lo menos desde mi punto de vista. Claro, pero me refiero, supongo que tú conocerás los beneficios que tiene cada uno de los formatos que dan a distintas cámaras. Hasta dónde puede llegar, por ejemplo, esta cámara o esta otra. Si esta va a dar más artefactos cuando forcemos un poquito el contraste o lo que sea. Sí, el problema mayoritario que tiene un colorista realmente, aunque eso es un factor, tienes que saber en qué carencia. Muchas veces no tenemos esa información o no sabemos ni siquiera con qué cámara hemos grabado. Entonces, realmente lo importante es, y es lo que se le olvida, por ejemplo, a todos estos gurús del color que hay ahora, ¿no? De gente que te enseña que con una LUT puedes hacerlo todo. Hay que tener en cuenta, sobre todo, que hay que igualar planos. Es decir, no te vale con pegar el mismo talonaje. Entonces tienes que tener el ojo suficiente como para saber que en un plano, para igualarlo, quizás no tengas que hacer lo mismo que en el plano anterior. Quizás tengas que hacer lo contrario para que te realmente cuadre. A mí lo que me flipa es cuando tenéis ese ojo, porque a mí eso me cuesta muchísimo verlo. O sea, yo si no hago mis truquillos esto de poner el cuentagotas por encima y ver el valor de color de RGB y HSL que me está dando, yo no sé qué color tengo delante. Pero cuando vosotros veis una imagen y dices, no, mira, pues las sombras están mirando a cian, las luces están en naranja o lo que sea, lo típico el orange teal, pero es que hay otras veces que dicen, no, es que aquí los negros tienen la parte más profunda miran a rojo, pero luego en la alta bueno, sombra... pero también hay un truco que es el betoscopio, el histograma, o sea, bueno, histograma no, pero el forma de onda. O sea, muchas veces el ojo, o sea, cuando llevas unas 6 horas tratando una peli o un spot, créeme que el ojo empiezas trabajando las sombras en verde y a lo mejor acabas en magenta al final de la secuencia, ¿sabes? ya, pero me refiero, o sea, el vectorcopio y todo eso es lo que yo uso. Claro. O sea, ahí es donde se iguala un poquito la regla del juego. Pero vosotros cuando lo veis así directamente, una imagen, y sabéis los colores que tienen, la dominante no sé cuánto, que esto está un poquito más tirando a verde, ahí es cuando yo digo, oye, me parecéis superhéroes, tío. Que luego eso a lo mejor cualquier persona con un poquito de práctica lo tiene, pero un daltónico eso lo ve como inalcanzable. Creo que realmente lo más complicado de un colorista es tener ese ojo, entrenar ese ojo. Pero yo cuando lo veo, por ejemplo, cuando a lo mejor vienen a trabajar gente más grande, ¿no? Como Jorge, que lo entrevisté al principio, o otros coloristas más, ya que llevan un montón de años trabajando, que llegan, ven la imagen y te dicen, madre mía, esto está no sé qué, y tú lo ves, porque mi ojo lo puede llegar a ver, pero no te fijas de primeras, ¿no? Plan, claro. Y dices, wow, la puta experiencia, tío. Es que al final... Y al final es un bypass de toda la herramienta y claro, tu ojo se convierte en el vectorcopio directamente. Claro. No, y sobre todo que ellos, por ejemplo, igualaban, tío. O sea, nosotros ahora tenemos un montón de herramientas para comparar
pones la imagen anterior en la misma imagen, comparas, ves pieles, lo puedes hacer en el momento. Y ellos aprendieron fotograma a fotograma. Vamos, si no has escuchaste en mi primera entrevista. Sí. Claro, él lo decía, Jorge lo decía, ¿no? Era como, si y volvía otra vez para atrás para igualar, perdía todo el trabajo que había hecho. ¿Sabes? Lo hacían plano a plano con el negativo, ¿no? Claro, iban plano a plano en digital y iban viendo, vale, pues este ya más o menos pasaban al siguiente. Y solo con 2 palanquitas RGB, ¿no? 3 palanquitas. Dejan eso a mí un destrozo. Pero bueno, es normal. Bien, visto todo esto, a la hora de hacer fotomontaje, ¿qué es lo primero que tienes en cuenta? Pues, o sea, yo tengo dos pilares fundamentales en fotomontaje que son, bueno, tanto en fotomontaje como en composición de efectos, un mate painting, la perspectiva. O sea, la perspectiva tiene que estar clavadísima para que eso sea coherente, y la iluminación. Lo que pasa es que la iluminación es más fácil estrucarla en postproducción. O sea, tú puedes pintar luces, sobre todo en imagen fija, en vídeo ya es más chungo. Pero en imagen fija tú puedes pintar luces, o sea, al final puedes tratar la imagen como si fuese una ilustración. Y si tienes la destreza suficiente para pintar luces como si fuese pues un pintor, un ilustrador, lo que sea, te puede inventar ciertas cosas que son más complicadas de hacer con la perspectiva. O la perspectiva es que una foto que esté con otro ángulo es imposible de encajar. Entonces eso es lo principal. O sea, análisis de eso, de ángulo, de puntos de fuga, distorsión de lente. Hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta que la gente directamente no se salta, y ahí es donde falla. Y luego los fotomontajes no encajan precisamente por eso. Luego, a nivel ya de retoque, lo primero que hago es igualar luces y contraste. Básicamente porque, aparte de que el ojo en general es más sensible a la luz, y una foto que funciona en blanco y negro funciona en color, es que también, pues como lo que hemos dicho antes, como soy más sensible al contraste y ese tipo de cosas, pues lo tengo primero en cuenta, y ya sé que por lo menos hasta donde yo puedo ver perfectamente sin necesidad de herramientas externas, está bien. Entonces, si funciona de la base, lo que luego no encaje sé que va a estar o en el color o en la saturación. Allá es donde voy haciendo mis ajustes con mis truquillos con LUTs que me creo, habiendo aprendido de memoria el HSL, ese tipo de cosas. Uh-huh. ¿Con qué proyectos estás ahora mismo? Pues tengo que terminar uno de Juego de Tronos, que lo tengo todavía pendiente, me quedan unas 3 o 4 imágenes, que ese ha sido, digamos, el proyecto más grande en el que me he metido hasta ahora, porque implica fotografía, fotomontaje y 3D. Y luego dentro del 3D pues estoy metiéndome también en muchas cosas. O sea, no es solamente meter un modelo y ya está, sino que he aprovechado el proyecto para aprender cosas que no tenía, o sea, que no estaban en mi toolset, por decirlo de alguna manera. Como era, por ejemplo, la escultura, que nunca había hecho escultura 3D, tampoco me había metido en modelado orgánico. Y bueno, he dicho, oye, pues ¿por qué no aprendo modelando al dragón de Juego de Tronos entero, así de golpe? Entonces, claro, la cosa se ha alargado mucho más de lo que yo pensaba, porque es un proceso muy complejo. Y bueno, entre que termino los modelos de las siguientes fotos y hago las composiciones, pues todavía me queda un poquillo. Sí, por un lado. Luego tengo otro que quiero sacar dentro de poco, pero intentaré hacerlo después de terminar este. Y a nivel de fotomontaje creo que por ahora solamente eso. Uh-huh. Muy bien, bueno, también trabajas en YouTube, explicando todos tus conocimientos al mundo. Bueno, todos no. ¿Solo algunos? Guardo, o sea, comparto el 5 o 10%. El resto me lo guardo. Bueno, ¿el ser daltónico te ha llevado algún problema con algún cliente a la hora de enviar un trabajo? Que has pensado que estaba finalizado perfecto y se lo has mandado y de repente has tenido algún problema con alguna piel, alguna cosilla. Sí, sobre todo al principio. O sea, cuando no tenía las técnicas que utilizo hoy en día tan perfeccionadas, o sea, yo hice, por ejemplo, una sesión de... Bueno, no era una sesión es como una sesión de moda editorial, pero no era para una editorial, sino que era realmente una campaña de publi que tenía ese rollo. Y bueno, yo retoqué la foto y tal, las pasé. Y me dijeron que las pieles que estaban... Claro, es que a mí no me dicen, por ejemplo, las pieles están raras o las pieles tienen más verde la sombra. A mí siempre me dicen que está raro. Y claro, yo como, ¿está raro? ¿Dónde? No, es que la piel... Es que está muerto. Se le ve muerto y es como... ¿Muerto qué es? O sea, ¿es más rojo, es más naranja, está más magenta, está pálido? ¿Qué es? A mí si no me dice exactamente qué es lo que tú ves raro... O sea, si tú me dices, no, es que está demasiado verde, y perfectamente, yo lo cambio sin problema. O sea, yo sé manejar el color y todo este tipo de cosas con curvas, con todo lo que tú quieras. Pero si no me dices dónde está el problema y yo no lo veo, entonces fue así, claro, un montón de discusiones, y yo, pero vamos a ver, dime las cosas. O sea, además que yo se lo expliqué también al que llevaba esto. También era el primer trabajo que yo tuve aquí en Madrid. Estaba muy verde a nivel de trato con clientes y este tipo de cosas. Y lo primero que le dije es, ¿soy daltónico? Digo... Lo primero que le dije, vamos a hacer cosas con carta de color,
balance de blanco en condiciones, y el fotógrafo que estaba haciendo eso, pues se pasó la carta de color por el arco del triunfo, el balance de blanco en automático, claro, pues todas las pieles estaban saltando para arriba y para abajo en cada foto. Y yo eso lo tuve que corregir después y la lié parda. Hasta que, bueno, tuvo que venir mi ex a mi casa y decirme, no, aquí tal, no sé qué, no sé cuánto, y ya con ella pude corregirlo. Tuviste que usar los ojos de otra persona para terminar el trato. Sí. En esa época sí, porque no tenía las técnicas que tengo hoy en día. Hoy en día podría corregirlo perfectamente. O sea, me puede decir a lo mejor, es que está muy pálido. Yo ya sé las preguntas que tengo que hacerte para... Claro. Sí, claro, la experiencia al final, y más teniendo una carencia de este tipo, y dedicándote a lo que te dedicas, pues es normal. Bueno, autorretratos también la he liado pardísimo. O sea, yo he llegado a subir fotos, la gente me ha dicho, pero ¿por qué está verde? Pero verde en plan Hulk, ¿eh? O sea, no verde... O sea, es que muchas veces los que no sois daltónicos, cuando decís que la piel está verde, la piel no está verde, la piel está amarilla. Ya. Lo que pasa es que a vosotros da la sensación de que verdea. Claro, pero es que la perspectiva del ojo es muy importante a la hora de tratar el color. Pero yo te hablo de subir una foto verde. O sea, que tú coges el HSL y el vectorscopio está en el verde, en 60. Sí, yo por ejemplo además tengo problemas en eso, son los fondos blancos. Cuando hay un fondo blanco, las pieles van a ser una locura. Ya como dato. Pero es así, porque depende a qué tonalidad tire el blanco, porque un blanco puro nunca va a ser blanco blanco, y si es blanco blanco vas a tener otras carencias después en la propia piel. Y entonces siempre va a tirar o un poquito más a magenta, un poquito más a verde, amarillea, depende del tipo de blanco, ¿no? Y al final la piel va en perspectiva a eso completamente. Hay un PDF buenísimo de teoría del color, que de hecho de donde saqué un montón de conocimiento, de Natalia Tafarel, que es una de las mejores retocadoras que hay de Argentina. O sea, tiene una eminencia. Uh-huh. Y Wacom le hizo una entrevista sobre teoría del color y ella explicó un montón de cosas de cómo editar pues los fondos, y a lo mejor te habla de lo típico de las tríadas, ¿no? Después si tiene una modelo rubia y el vestido que ella lleva es azul, pues sabes que tiene un fondo rosa. Pero claro, no tiene por qué ser rosa fucsia, sino a lo mejor ese blanco que tú estás cogiendo, pues te lo lleva un poquito rosa, pero un mínimo, que sea el tinte, que le llaman, ¿no? Sí. O si es negro, por lo mismo, pues le sube un poquito el rosa en la sombra y demás. Y eso es lo que va a jugar luego con el contraste de color y la teoría y este tipo de cosas. Eso es lo interesante. Lo que pasa es que ahí es donde tengo yo unos problemas porque, claro, eso a nivel de percepción. Claro, porque al final el modo artista, por decirlo de alguna manera, es percepción. O sea, tú percibes el color de una manera, cada uno tenemos nuestros gustos y eso es muy importante a la hora de llevarlo. Por eso es tan subjetivo el color, claro, como tal. Yo a veces es que encima... Si ya cada uno tenemos nuestras limitaciones, claro. Es que luego a nivel subjetivo cada uno ve, o sea, tú le enseñas el mismo rojo a todo el mundo y cada uno lo ve, pues yo lo veo más saturado, el mío yo lo veo más rosa, yo lo veo más... No, y sobre todo una cosa mental, ¿no? De emociones también, porque muchas veces a ti un verde puede espantarte por lo que sea y puede ser por el hecho de lo que hayas en algún momento ese verde lo identifiques con algo, o es así. O sea, es tal cual. Hay gente que, por ejemplo, es más susceptible, le gusta más las cosas más magentas. Por poner un ejemplo así más externo, que es lo que suele pasar más a menudo, es o hay gente que tira más todo más a verde o gente que le gusta más todo magenta. Entonces tienes que estar ahí muchas veces viendo por qué lado tirar. Porque a lo mejor sí, lo quieren... No, es que quiero el típico Orange Steel, pero claro, a lo mejor tú lo ves de una manera más verdosa y ellos lo ven totalmente magenta, ¿sabes? Entonces tienes que andar ahí jugando muchas veces con ese punto de inflexión. Y además los magentas son súper delicados, ¿eh? Sí, bueno, y los verdes. Por eso esos dos ejemplos, porque son tan... O sea, es como darle un pelín. Muchas veces es como esa puntilla de matiz. Porque ya te digo, el verde, por ejemplo, si te pasas, puede que la piel te quede muerta, como esa es la frase típica que se escucha muy a menudo de es que parece que está muerto. Y lo otro está muy cerdo, muy cerdito, muy rosado. Bueno, ¿y cómo te mantienes al día en las nuevas tecnologías emergentes? ¿Tienes problemas, por ejemplo, a la hora de espacios de color? Hace poco me comentaste que habías cambiado de ordenador y habías tenido problemas con el hecho de cómo se te había configurado el Photoshop a la hora del espacio de color. Y claro, que tus técnicas que están hechas para un espacio de color específico no funcionaban, claro. Claro, o sea, es que mira, la verdad es que una cosa absurda que nunca me había planteado, pero tiene todo el sentido del mundo. Claro, yo sé, por ejemplo, que las pieles están aproximadamente... La parte más roja de la piel, lo que son las mejillas y todo esto, sé que caen siempre aproximadamente entre el 15, 16, 17 en tono de piel. Y las partes de los brillos, que son las que van a tener más amarillo, más verde, por así decirlo, pues caen a lo mejor en el 28 como mucho, dependiendo de tal.
Pero claro, a mí una cosa que me ha cambiado es que, digo, es que a mí con el tiempo han ido variando mucho eso. Y luego te das cuenta de, claro, es que a lo mejor durante unos años he estado trabajando casi siempre en Adobe RGB, otro año estuve en Profoto, y ahora casi siempre en sRGB porque todo lo que hago es para internet. Entonces, claro, esos números cambian en función del espacio de color. Y algo que yo no... Que es una tontería, que es la típica cosa obvia que tienes delante y te la comes. Lo típico que dice, no, si el logo te come. Pues no sé por qué nunca me lo había planteado. Y claro, muchas veces decía, joder, que yo estoy trabajando con los números que sé que son correctos de piel, pero luego se lo paso a alguien y dicen, es que está muy, muy frío, está muy cerdito, está muy muerto. Digo, pero si en teoría está dentro de los números, de los rangos. O a lo mejor digo, bueno, pues tiene que ser cosa del fondo, ¿no? Que a lo mejor el fondo esté un poquito más azul de la cuenta y me esté echando amarillo por la dominante y tú veas la piel más saturada, más naranja, y intentar compensar ese tipo de cosas. Y me da cuenta que, claro, es que a lo mejor es un problema de espacios de color. Entonces tengo que hacer ahora bastante reajuste y, digamos, hacerme como una especie de tabla y saber que las pieles, por ejemplo, en Adobe RGB, pues van a caer más, o sea, como se satura más lo naranja y demás, que caigan a lo mejor en un rango un poquito más tirando al amarillo. No tanto al 20, ¿no? Sino más alrededor del 30, por ejemplo. Pero tengo que hacer pruebas, porque ahora mismo estoy a ciegas prácticamente. Claro. Y claro, es que es una movida, porque eso, pensar que yo pienso en como si fuese un radar. Yo estoy retocando y voy pasando el ratón por encima con la información de color, o sea, el panel de información, o que eso supongo que también lo tendréis. Claro, cualquier herramienta que te pueda leer en HSL o en HSB te va a dar el valor de tono. Y el valor de tono, que en casi toda la herramienta empieza con el rojo en el 0, pues ya sabemos más o menos, bueno, pues el amarillo del 60, el verde del 120, que de hecho creo que te lo he dicho antes, y el 240 del azul, ¿no? O sea, si yo voy viendo que el tono cae en una o en otra, pues yo sé más o menos, pues eso, el vectorscopio lo tengo yo mentalmente, simplemente con esa herramienta. No tengo que estar mirando el vectorscopio a ver si los píxeles caen en el sitio correcto del círculo. Yo con leer la información de tono ya sé dónde está. Entonces con eso es lo que yo voy retocando más o menos. Pero claro, ahora es una movida. No, claro, es que al final, bueno, nos pasa a nosotros mismamente, al final al extender, el mayor problema que hay es que extiendes el espacio de color, porque al final la Adobe RGB en comparación a sRGB es mucho mayor. Entonces la saturación, porque al final la visualización que tú tienes al ir para internet y tal es sRGB, ¿no? 709, depende, ¿no? Sí. Entonces al final es como toda esa compensación, estás trabajando en un espacio mucho mayor y no estás adaptando a uno más pequeño, ¿no? Entonces todo se satura más. No, el problema es como mezcle los espacios de color sin hacer las conversiones. Exacto. Porque te coge el valor de RGB, o sea, un píxel que tiene un valor de RGB en sRGB, ese mismo valor en Adobe RGB significa otro color completamente distinto. Y ahí está el problema. Y cuando yo a lo mejor estaba mezclando imágenes con distintos espacios de color, lo típico que, cuando haces un trabajo que controlas desde cero, estas cosas no pasan, que por lo que yo nunca he tenido este tipo de problemas. Pues yo suelo controlar mi proceso creativo desde el principio. Claro, o un día que te pones a tontear y dices, voy a hacer una prueba aquí y te cojo una captura de internet de otra foto que tienes tú en RAW de no sé qué, luego de otra cámara, y no estás haciendo nada, pues no, ni cartas de color, ni balance de blanco, lo estás haciendo ya a voleo, simplemente por hacer una prueba, y de repente dices, ¿y esto? Está echando en la olla. O sea, problemas potenciales por todos lados. Claro. Entonces, claro, hasta que yo no he trabajado de forma tan desordenada, simplemente por probar, no me he dado cuenta del problema potencial que tenía delante. Sí, ¿no? Y al final, por ejemplo, cuando te manda ya no solo de internet, ¿no? Como tal, sino el hecho de cuando trabajas con un fotógrafo externo o cuando trabajas con alguien que ha grabado en Calcún. Claro. Que al final el balance de blancos, que es muy importante, o sea, igual que hay una ISO nativa, hay una temperatura de color nativa, voy avisándolo por aquí. Sí, es que las pieles cambian, todo cambia, los colores cambian completamente. No es lo mismo haber balanceado a blancos y haber supuestamente reajustado, ¿no? Después, en plan, bueno, lo vuelvo a llevar a cálidos. No es lo mismo, porque los colores cambian completamente en cómo estás balanceando. Pero bueno, eso ya será otro tema que tocaremos, sí, sobre todo en vídeo. Al final el RAW es como todo, el RAW son metadatos y la temperatura de color es un metadato y la puedes variar. Claro. Pero sobre todo en vídeo. Pero bueno, eso es un tema que tocaremos más adelante. Y ya como última pregunta, Neko, ¿cómo sueles afrontar un proyecto? ¿Cómo sueles usar? ¿Usas referencias? ¿Dónde encuentras esa inspiración? Pues mira, si quieres ver mi proceso creativo a nivel personal, en mi canal de YouTube he subido un vídeo hace nada donde explico toda la parte de fotomontaje y modelado 3D para un fanart que he hecho. Y también podéis ver uno que hice de Juego de Tronos
y alguno más que esté explicado por ahí. O sea, yo muchas veces los making of los suelo compartir. Y además mola porque si ves los primeros de los primeros años te das cuenta del desorden que había en la manera de trabajar y cómo se ha ido perfeccionando con los años y soy mucho más tiquismiqui, ordenado y ese tipo de cosas. Pero bueno, depende en verdad de un montón de cosas. Hay veces que estoy navegando por Pinterest y me encuentro algo que me inspira una idea o que de repente me llama la atención. Pero bueno, dice Pinterest, dice un libro de fotografía. Sí, pero Pinterest ahora mismo es como, vamos, es donde puedes tenerlo todo junto, ¿no? En plan, yo por lo menos ahí me... Sí, pero hay referencias que no están en internet. Sí, o sea, por claro. ejemplo, tengo el libro de Chema Madoz, gordísimo, y tiene toda la obra de Chema Madoz, inspiraciones, hay un montón de cosas. O sea, cuando tú ves ese libro dices, tú, esto no está en internet ni de coña. Y ahí te encuentras un montón de historias, de poesía visual, de juegos con la imagen, juegos con perspectiva que te pueden inspirar a hacer cosas muy, muy chulas. Entonces un poco la inspiración viene realmente de un montón de sitios. Luego hay otras veces que sí que me gusta trabajar así. Bueno, luego hay otra forma de trabajar que me gusta mucho, que intento, o sea, no mirar absolutamente ninguna referencia y ya sea por una historia que me han contado, por un sueño que he tenido, o por una idea, una emoción, cualquier cosa, digo, voy a intentar representar esto con una imagen. Y a partir de ahí, obviamente, pues buscar assets, buscar imágenes que te puedan servir para hacer cosas, modelar en 3D lo que necesites, ya depende un poco de todo eso. Sí, de lo que quieras crear. Claro. Yo, por ejemplo, algo que quiero recomendar es una revista de comida, creo que es de Dinamarca y Copenhague, puede ser que la pongan allí, que es la King Folk. Sinceramente, como no he visto una revista de comida que saque fotos tan bonitas a retratos. O sea, ¿Retrato en una revista de comida? Como sí. Los cocineros y eso. O sea, no, es que es acojonante. Es una revista de recetas de comida donde la fotografía es apasionante. A lo mejor te sacan, sí, típico pan, ¿no? En plan foto de comida, de pan. Pero de repente te sacan 2 páginas de retrato con una textura en la piel y en la imagen acojonante. Y es una revista mensual de comida. Lo dejo ahí. Pues nada, Neko, muchas gracias por haber venido aquí a la Sala del Colorista, sobre todo en estas fechas tan navideñas. Me ha costado, ¿eh? Lo hemos podido grabar. Y nada, muchas gracias por venir. Pues nada, chicos, un placer estar por aquí. Se ve que estás escuchando hasta este momento, la verdad que muy agradecido. Espero no haber aburrido demasiado y ya está. Hasta luego, hasta la próxima. Pues muchas gracias, Neko, por venir por aquí. A ti. Y nada, hasta la próxima. Muchas gracias por haber aguantado hasta el final. Te dejo toda la información sobre el Necodificador en el blog del colorista, que lo encontrarás en davidstranella.es. Y si tienes algún comentario sobre el podcast, no dudes en ponerte en contacto conmigo, tanto en Instagram, Twitter o la propia web. Nos vemos en el siguiente episodio.